Hola, es un gusto poder saludarlos. Gracias por estar aquí en este tutorial. Tengo esta preciosa blusa con la manga, igual el motivo de la blusa verde limón. A la manga le pasé la plancha, solo el vapor, sin que tenga contacto con el tejido. Los invito a que la tejan, está muy bonita, me encanta. Esta es la manga que me están pidiendo de la blusa verde limón con manga larga. Esta es la talla que hice en grande. Aquí está la manga. Está paso a paso para que la teja. Ahí la tiene, quedó muy bonita. Usted la puede hacer para cualquier otra blusa, no precisamente para esta. Les puede ayudar para cualquier blusa. Vamos a hacer esta manga, les voy a enseñar cómo vamos a hacerla. Tiene el diseño. En los dos lados alrededor se teje y se empieza en el hombro y se va formando este espacio de arriba del brazo hasta llegar a tomar todos los puntos en una sola vuelta, y así se avanza hasta darle lo largo a la manga. Voy a tejer la manga con el mismo hilo que tejí la blusa, es el hilo brisa verde limón número 71. Lo tengo en la página de mi tienda en línea. Aquí abajo de la cajita de información del video va a estar el enlace de la tienda para que vean otros colores y otras clases de hilo que tengo. El gancho que voy a usar es 3.25 milímetros. Aquí está el hombro. Esta es la bocamanga. Esta es la unión de los dos lados del hombro. Aquí coloqué la punta del hilo para empezar a tejer. Y tomo la lazada. Y en este espacio tejo 2 puntos altos. ...25 cadenas... es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 cadenas. En el mismo punto alto se tejen los siguientes 2 puntos altos. En este espacio que tenemos aquí lo vamos a tejer con medio punto. Ahí está unido a la primera vuelta. 2 cadenas para el siguiente punto. Y en cada espacio de cada vuelta, aquí tenemos una vuelta, tomo este lacito para que quede más firme y no quede el hueco en este espacio. Ahí se cierra el hueco. Sin punto alto vamos a tejer en cada vuelta hasta unir todos los puntos de la bocamanga o de la sisa. Ahí tenemos solamente 2 cadenas después del medio punto y tejo 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le voy a dar vuelta al tejido y estamos al lado revés de la blusa para tejer esta segunda vuelta. Por debajo de la cadena, a la mitad, se teje el medio punto y de nuevo 12 cadenas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.
este espacio está tomando esta esquina del punto alto y estamos terminando este. Voy a tomar el lacito que está aquí. Si lo tomo aquí solamente se abre. Yo tomo este lacito y el medio punto. Lo mismo que se formó en este lado se forma en este lado. Y tenemos, esta es la vuelta de en medio que se está tomando para el motivo. Y aquí tenemos una avanzada y una avanzada del lado contrario, para que no vayan a perder esta forma de cómo se va avanzando en cada vuelta. Aquí igual, ahí está terminada la segunda vuelta. Vamos a la 3, solamente 2 cadenas y medio punto. Igual 12 cadenas, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Se da vuelta al lado derecho del tejido y se va a tejer medio punto en la primer cadena o en la última cadena del lazo anterior, medio punto en el medio punto anterior y medio punto en el siguiente. 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Todos los espacios van a ser de 12 cadenas, sin incluir el inicio de cada motivo. Aquí tenemos 25. Aquí vamos a avanzar una vuelta más. Aquí tejo el medio punto. Aquí está la vuelta de la mitad, 1, 2 y 3. Esta es la mitad, 1, 2 y 3. Se tiene que avanzar al mismo tiempo los dos lados igual. 2 cadenas y la esquina de este grupo de 3, ahí está terminado. Aquí se puede tejer una cadena también para que no haga como sueltito esto. Si gusta, es ya forma de verlo el tejido. Ahí está como pegadito al grupo anterior. Y tejemos las 12 cadenas. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le doy vuelta al tejido al lado revés. Vamos a tejer la vuelta 4 y aquí ya saben cómo se hace el motivo. Si ya hicieron la blusa o si todavía no hacen este motivo, se tiene que estar tejiendo la última cadenita de este lazo anterior y la primera cadena de este lazo y los medios puntos que ya están tejidos de la vuelta anterior para aumentar 2 medios puntos, uno en cada lado. Esto ya se los estoy explicando de esta forma para que tengan la idea cómo se va a ir formando. Ahí tenemos 5 medios puntos. Igual voy a tejer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a avanzar este grupo de 3 con medio punto. Ahí está terminada la vuelta. Hace una forma muy bonito estos lacitos de cadena. Y esto es muy sencillo porque solamente estamos tomando lo que ya se tejió en el hombro
aquí pasamos el grupo y este es el lacito que estoy incluyendo aquí en el medio punto para que nos quede bien cerradito. Y de nuevo las 12 cadenas, ahí están, le doy vuelta al lado derecho en la última cadena. Esto es muy rápido que se teje porque solamente son las cadenitas y estar tejiendo los medios puntos. Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las 12 cadenas este ya está aquí arriba, lo vamos a incluir aquí tomando este lacito. Ahí está la vuelta. Vamos a contar los lacitos. Esta es la mitad y tenemos 5 vueltas y vamos a tejer la vuelta 6. Tejo 2 cadenas pasando esta vuelta, el medio punto, y empiezo la vuelta 6 con las 12 cadenas. Le doy vuelta al tejido y las 6 la vamos a tejer al lado revés en la primera cadena. El medio punto son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenas. Y aquí igual que donde empezamos la vuelta, que es la 6, el medio punto, una cadena, y en la esquina de 3 puntos altos el medio punto, y ahí está para empezar la vuelta 7 con 12 cadenas. Le doy vuelta al lado derecho. Vamos a hacer la vuelta 7 en la última cadena. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en la primera cadena, 12 cadenas, y aquí arriba del punto alto, medio punto, ahí terminamos la vuelta 7. Aquí está la mitad y tenemos 3 y 3, 6 y 1, 7. 2 cadenas. Aquí tomo el lacito, medio punto, 12 cadenas, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta es la vuelta 8. Le doy vuelta al lado revés. Se van a tejer los medios puntos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, en la primera cadena 13 y 12 cadenas. Aquí termino la vuelta en este lacito. Y ahí tenemos, esta es la mitad, 3 y 3, 6, 7, 8. La vuelta 8 se tejió al lado revés. 2 cadenas, medio punto y se tejen 12 cadenas, le doy vuelta al lado derecho, el primer medio punto en la última cadena. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 en la primera cadena. 12 cadenas, medio punto en este punto que tenemos aquí, y ahí está terminada la vuelta. Al lado derecho se tejió la vuelta 9, una cadena, medio punto, y empiezo la vuelta 10 con las 12 cadenas. Al lado revés vamos a tejer la siguiente vuelta. En la última cadena, medio punto, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y en la primera cadena 17, 12 cadenas, arriba del grupo de 3 el medio punto, ahí está la vuelta 10. Esta se tejió al lado revés, 2 cadenas, medio punto, se teje la vuelta 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Le doy vuelta al lado derecho, vamos a tejer en la primera cadena, el primer medio punto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 12 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí terminamos la vuelta 11.
y seguimos. Aquí estamos a la mitad del motivo. Tejo 2 cadenas en este espacio. Voy a tejer un punto deslizado, una cadena, le doy vuelta al tejido al lado derecho y empiezo la vuelta 12. En esta primer cadena vamos a tejer 3 puntos altos, las 12 cadenas, vamos a empezar a disminuir este primer espacio de medio punto al siguiente. Se empiezan a tejer. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Este lo dejamos de tejer. Se están haciendo una disminución de un punto y un punto en cada lado para ir reduciendo los medios puntos y terminar en la vuelta de 3 medios puntos. Por esta razón aquí cambiamos estos 3 puntos altos porque ya va a ir entrando el medio punto más adentro de los lados. Tejo las 12 cadenas. Aquí tejemos el grupo de 3 en la última cadena. Esta vuelta la estamos tejiendo al lado revés del tejido. Se va a tejer una cadena y aquí corresponde el medio punto. Está terminada la vuelta 12. Una cadena y tomo el último punto alto. Empiezo la vuelta 13, una cadena y en este espacio que tenemos de cadena se teje el grupo de 3 y en esta cadenita se va a tejer el siguiente grupo de 3 que va aumentando porque este espacio va reduciendo el de medio punto. Aquí terminamos el grupo de 3. En el espacio de cadena tejo el grupo de 3. Las 12 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pasamos un punto. Esta es la vuelta 13. Empezamos a reducir. En el anterior fueron 17 medios puntos. En este vamos a tener 15 medios puntos. Quizás es un poquito más difícil estar empezando la base de la manga ya teniendo toda la vuelta cerrada. Es lo más sencillo que pueda haber. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En la anterior fueron 17 y 12 cadenas. Ahí están las 12 cadenas. Estamos al lado derecho del tejido. En esta última cadena tejo el grupo de 3 aquí sin cadena de separación. Le tejemos el grupo de 3. Si su hilo es más delgado, ponga una cadenita aquí en medio del grupo de 3 y 3 en todo el tejido de la blusa. Una cadena y aquí tejemos el medio punto y ahí está la vuelta 13. Ahí está cerrada. La 14 tejo las 2 cadenas, medio punto y regreso al lado revés. Se va a tejer aquí. Para empezar la vuelta tejemos una cadena. Aquí tenemos una cadena de la vuelta anterior y tejo el grupo de 3. Aquí tengo el grupo de 3. En el espacio de cadena, el grupo de 3. Doce cadenas. Paso un medio punto. Tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Las 12 cadenas en la última cadena, el grupo de 3. En medio de los 2 puntos, el siguiente grupo de 3 en la cadena, el grupo de 3, una cadena y aquí este es el espacio que pasamos de la vuelta de la blusa. Medio punto y ahí está cerrada la vuelta 14 y tenemos 3 grupos. Aquí empezamos un grupo, 2 grupos y 3 grupos. Se va aumentando. Voy a empezar la 15, 2 cadenas en este punto, medio punto. Le doy vuelta. Esta vuelta que terminamos se tejió al lado revés. Aquí está la parte de abajo de la manga. Esto es lo que se está tejiendo. Vamos a empezar ahorita la 15. Les voy a mostrar lo que se está tejiendo. No se puede apreciar bien porque hace la forma del hombro. Aquí está. Esta es la mitad. Esto que vemos aquí al inicio, esto ya lo tenía la blusa. Esto es lo que hemos agregado desde este grupo de 3, 2 y 3. Aquí tejí el medio punto
le doy vuelta y empiezo la 15, una cadena. En el espacio de cadena dejo el grupo de 3, esta es la vuelta 15. Aquí voy a empezar un motivo. Después del grupo de 3 dejo las 25 cadenas, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. En el siguiente espacio, el grupo de 3 un grupo de 3 y en la primera cadena el siguiente grupo de 3. Aquí está el motivo, un solo grupo de 3 y enseguida 3 grupos. Aquí vamos a tejer 12 cadenas, los medios puntos dejando medio punto en cada lado, que son 11 medios puntos, 12 cadenas. En la última cadena se teje el primer grupo de 3, y seguimos con los siguientes grupos de 3. Aquí está igual que el lado que empezamos la vuelta, los 3 grupos. Voy a tejer las 25 cadenas. Las 25 cadenas. Y en el espacio de cadena voy a tejer el último grupo de 3. Una cadena. En este espacio tejo el medio punto, ahí está terminada la vuelta 15 con los 2 espacios donde se inició un motivo en cada lado. Empiezo la vuelta 16, aquí esta la tejimos al lado derecho, la 16 la vamos a tejer al lado revés con una cadena y medio punto. Le doy vuelta, voy a tejer la cadena. En el espacio de la cadena de la vuelta anterior, el grupo de 3. El grupo de 3, las 12 cadenas, el medio punto, las 12 cadenas, tres grupos de 3 puntos altos, esto no aumenta ni disminuye. Por lo pronto vamos a tejer esta misma cantidad en este espacio. En la primera cadena se teje el último grupo, $12 cadenas, paso un medio punto y enseguida 9 medios puntos, 12 cadenas. En la última cadena el grupo de 3 y en cada espacio vamos a tejer
un grupo de 3. Aquí tengo 3 grupos de 3. Estamos en el siguiente motivo. Para terminar la vuelta 16 se tejen 12 cadenas, medio punto, 12 cadenas. Tengo el espacio de cadena para tejer el grupo de 3. Una cadena y medio punto, y ahí está la vuelta 16. Al lado revés se tejió. La vuelta 17, 2 cadenas, medio punto, le doy vuelta para tejer la vuelta 17 al lado derecho, una cadena. Este es el primer espacio de cadena de la vuelta anterior. Aquí se teje el grupo de 3. En cada vuelta se está tejiendo solamente un grupo de 3 para empezar cada vuelta y seguir con el motivo. Esta es la cadena que se teje al final. Aquí también está la cadena al final. En esta cadena se va a tejer en la siguiente vuelta el grupo de 3. Ahí tenemos el primer grupo. Se va a tejer las 12 cadenas. En la vuelta anterior tenemos un medio punto y esto se va a repetir con un medio punto en la primer cadena de la vuelta anterior. En cada medio punto que se haya tejido de la vuelta anterior, aquí está el primer espacio de cadena, se teje el medio punto. Ahí son 3 medios puntos. Ya saben cómo tejer el motivo porque ya lo hicimos en este primer motivo. Así se va a ir tejiendo las cadenas y los medios puntos. Esto lo voy a pasar sin darles las instrucciones porque ya las tienen, ya saben cómo irlo tejiendo. Aquí se tejen las 12 cadenas y los 3 grupos de puntos altos, 12 cadenas, 7 medios puntos, 12 cadenas. En la última cadena el primer grupo de 3 y tejemos 1, 2 grupos de 3, el motivo con sus 12 y 12 cadenas y 3 medios puntos. En este espacio de cadena recuerden que solamente hay un grupo de 3 al terminar cada vuelta. Una cadena. Esta es la vuelta que vamos a avanzar al terminar la vuelta 17. Aquí tejo el medio punto después de la cadena y está terminada la vuelta 17. Esta vuelta se tejió al lado derecho. Vamos a tejer la 18 al lado revés, 2 cadenas, medio punto, una cadena, doy vuelta, una cadena en el espacio de cadena, el grupo de 3, aquí está el primer grupo de 3 en la vuelta 18, el motivo,
3 grupos de 3, 12 cadenas. Este último grupo se tejió en la primera cadena y tengo un medio punto, 2, 3, 4 y 5. Ahí está uno en cada lado sin tejer, 12 cadenas. En la última cadena los 3 grupos de 3. Después del grupo que tenemos aquí de 3 puntos, el motivo, este es ya finalizando la vuelta 18, en el espacio de cadena se teje el grupo de 3, una cadena, y aquí esta es la vuelta donde tenemos que tejer el medio punto, una cadena y medio punto. Ahí está avanzando en cada vuelta de la blusa. Damos una vuelta en la manga. Aquí seguimos con una cadena, le doy vuelta. La vuelta 19 la vamos a tejer al lado derecho. Aquí está al lado derecho el tejido y se va a empezar a tejer la vuelta. Esto es lo que ya hemos avanzado en el primer motivo. Lo vamos a doblar en esta forma. Más o menos ahí está doblado a la mitad. Este es el hombro. Y este es todo el espacio que hemos avanzado en forma abierta. Igual después de la cadena se teje el grupo de 3. Tejemos las 12 cadenas. Es la vuelta 19, 12 cadenas, los medios puntos, 12 cadenas y 3 grupos. Y este es el motivo que ya estamos para terminar. Tejemos las 12 cadenas, pasamos un medio punto y se teje 1, 2, 3 medios puntos, las 12 cadenas. En la última cadena los 3 grupos de 3, el motivo. Se va a terminar la vuelta 19. Aquí tenemos el nuevo motivo. Después de las 12 cadenas voy a tejer en el espacio de cadena el grupo de 3, sin olvidar que solamente tenemos un grupo de 3 al final de cada vuelta, una cadena, y aquí cerramos con esta vuelta. Esta es la vuelta 19 que se tejió al lado derecho del tejido. Empiezo la 20 con 2 cadenas, medio punto, una cadena, le doy vuelta en el espacio de cadena el grupo de 3, tejemos el motivo y los 3 grupos de 3. Aquí está el motivo, los grupos de 3, las 12 cadenas. Aquí tenemos 3 medios puntos, medio punto y las 12 cadenas. En la última cadena el grupo de 3. Aquí está el grupo de 3. Este es el final de la vuelta 20. Este es el motivo. Después de las 12 cadenas
En el espacio de cadena se teje el grupo de 3, una cadena, y aquí se teje el medio punto, una cadena, y se avanza en la siguiente vuelta para tejer la vuelta 21. Le doy vuelta al tejido, una cadena, el grupo de 3, estamos en la vuelta 21, se teje el motivo, en la vuelta 21, aquí está el motivo, aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medios puntos, y tejemos los 3 grupos. En el espacio de cadena se teje el último grupo de 3, ahí está, se teje aquí el siguiente grupo en la última cadena, y así se cierra el motivo. Ahí está. Vamos a seguir en este espacio para tejer los mismos 3 grupos. Aquí se tejen las cadenas para el siguiente motivo. Así queda en la parte que es la mitad de la vuelta 21. Aquí tengo la vuelta 21. En el espacio de cadena tejo el último grupo de 3, una cadena, y aquí termino. Y este ya es el espacio que tenemos, la parte de abajo de la manga. Después de la cadena, ahí está el medio punto, y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 medios puntos en la vuelta 21. Aquí cerramos el motivo, el primer motivo que se estaba tejiendo. Aquí está lo que es en la base de la sisa o la bocamanga. Estoy en la misma vuelta, la vuelta 21. Voy a tejer una cadena, y en este punto que es de la blusa, la parte de abajo del brazo, después de la cadena, aquí tejo un grupo de 3, un grupo de 3 en el siguiente espacio, aquí tengo 2 grupos, y para cerrar la vuelta 21 voy a tejer una cadena y medio punto en este grupo para cerrar la vuelta 21. Vamos a empezar la vuelta 22, estamos al lado derecho del tejido, aquí cerramos. La vuelta 21 también se tejió al lado derecho, y tejo 3 cadenas. En este espacio de cadena se teje los 3 puntos altos, las 12 cadenas, aquí tenemos el motivo, se va aumentando
un medio punto en cada lado y se tejen los mismos medios puntos de la vuelta anterior. Aquí tejí 13 medios puntos en la vuelta 22, las 12 cadenas, y tejo los espacios de 3 puntos altos. Aquí tejemos el último. Tenemos 5 grupos de 3 y tejemos así como está este motivo. Vamos a tejer este espacio. Tenemos solamente 2 motivos en este punto que se están tejiendo, porque este ya se terminó el primer motivo y estamos haciendo solamente estos 2. Voy a terminar la vuelta. Aquí voy a avanzar el motivo y ya saben cómo tejer este espacio. Voy a llegar a este espacio de cadena después del motivo. Estoy en la vuelta 22. Aquí está el motivo, las 12 cadenas. Aquí tenemos un espacio de cadena. Tejemos el grupo de 3. Aquí el espacio de cadena, el grupo de 3, el espacio de cadena. Aquí estamos debajo del brazo, en la manga, 3 grupos de 3 después del motivo. Aquí voy a tejer 2 puntos altos. Y en la tercera cadena deslizo y ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 en la vuelta 22. Desde la vuelta 21 estamos tejiendo al lado derecho. Ahora ya todo desde la vuelta 23 vamos a seguir tejiendo al lado derecho, cerrando cada vuelta. Aquí empiezo con 3 cadenas para el primer grupo. Se teje el motivo. Aquí vamos a estar tejiendo hasta que tengamos 19 medios puntos, aumentando uno en cada lado, y los grupos de 3 a la mitad de los 2 motivos. Aquí está el primer motivo. Aquí empezamos la vuelta y están 4 grupos de puntos altos. Voy a tejer igual este siguiente motivo con 15 medios puntos y los grupos de 3. Aquí tengo 3 grupos de 3 y son en total 4 grupos. Ahí está terminada la vuelta 23 y tejo la vuelta 24 con 3 cadenas. Aquí en este mismo punto voy a tejer los 2 puntos altos. El motivo vamos a tener 17 medios puntos, las 12 cadenas. Aquí tengo el motivo, las 12 cadenas y los grupos de 3, 3 grupos de 3. Repetimos el motivo. Aquí termino la vuelta. Este es el último motivo y tejo los 2 grupos de 3. Cierro en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 24. Vamos a seguir empezando igual con 3 cadenas en el mismo espacio. Tejo los 2 puntos altos, los 2 motivos que se van a seguir tejiendo igual
19 medios puntos, 12 cadenas. Aquí están los dos grupos de 3, 19 medios puntos, y aquí para terminar la vuelta tengo un grupo de 3 y deslizo en la tercera cadena y terminamos la vuelta 25. Vamos a empezar la vuelta 26 con 3 cadenas, tejiendo el grupo de 3 en el mismo espacio. En el espacio de cadena tejemos el primer grupo de 3 en el lazo y se tejen las 12 cadenas, paso un medio punto y vamos a empezar a disminuir un medio punto en cada lado. Aquí vamos a tejer 17 medios puntos. Aquí tengo 17 medios puntos, las 12 cadenas. En la última cadena se teje el grupo de 3. Ya cuando estamos disminuyendo los medios puntos en cada lado, se teje el grupo de 3 en la última cadena y en la primera cadena. Esto es lo que va cambiando solamente en todo el tejido, en todos los motivos, así se van a ir formando. Vamos a tejer aquí el motivo igual. Aquí empezamos la vuelta, tejemos en la última cadena el grupo de 3 y cerramos la vuelta 26. Voy a terminar la vuelta 26 en la tercera cadena después de haber tejido el último grupo de 3 y empiezo la 27 con 3 cadenas. Voy a continuar tejiendo los grupos de 3. El siguiente en el espacio de cadena. Esta es la vuelta 27. Aquí tejo el motivo con 15 medios puntos y 15 medios puntos en el siguiente motivo, y aquí vamos a tejer 4 grupos de 3 puntos altos, los 15 medios puntos en cada motivo, los 4 grupos, y aquí termino la vuelta 27. Tengo el último grupo de 3 y en la tercera cadena deslizo y está cerrada la vuelta 27. La vuelta 28, 3 cadenas, y tejo 1, 2, 3, 4 grupos. Aquí tengo los 4 grupos. Voy a tejer las 12 cadenas, 13 medios puntos, los 13 y 13 medios puntos de cada motivo, y aquí tengo 5 grupos y termino la vuelta con el último grupo de 3 y deslizo en la tercera cadena de la vuelta 28. Aquí en la vuelta 28 tengo los mismos grupos, son 5 y 5 en medio de cada motivo, y vamos a empezar la vuelta 29 con 3 cadenas. El primer grupo de 3, el siguiente, aquí vamos a empezar un motivo, 25 cadenas,
el grupo de 3, el siguiente grupo, y el último en la primera cadena. Y aquí tejo 12 cadenas, los medios puntos, y aquí empezamos un motivo nuevo. Aquí son 11 medios puntos, las 12 cadenas. En el espacio de cadena, el grupo de 3 grupos, las 25 cadenas, y termino con 3 grupos, el último en la primera cadena. Aquí están los 3 grupos, 11 medios puntos, y termino con este grupo en el espacio de cadena. En la tercera cadena deslizo y ahí está la vuelta 29 terminada. Empiezo la vuelta 30 de la misma forma con las 3 cadenas. Para ir tejiendo los motivos se pueden ir viendo los anteriores que se han tejido. Aquí se va a ir repitiendo las 12 cadenas con los medios puntos, y en estos, cuando se va reduciendo los medios puntos, van entrando los grupos en el espacio de cadena para ir cerrándolos. Y estos grupos de 3, mientras estén los motivos de lado a lado, siempre van a ser 3 grupos de 3 puntos altos. Aquí se está formando este, que es el primero que hicimos con este, que ya se va a terminar. Aquí a la mitad se forma esto, que es lo mismo que se va a formar cuando este vaya a cerrarse. Tiene que hacer esta misma forma en esta parte de aquí. Se pueden ir guiando por los anteriores. Aquí tienen la vista en esta forma. Este es el hombro. Esta es la parte debajo del brazo. Hace la misma forma que este. Aquí está. Tiene el mismo lazo. Tiene los mismos puntos. Ya lo que sigue es la misma base que ya tejimos. Estoy en la vuelta 39. Este es el tercer motivo. Este es el primero de la parte de arriba del hombro. Este es el segundo, uno en cada lado. Y este es el tercer motivo que queda en el doblez de la manga, y este queda, vamos a decir, en el codo, esta parte. Y aquí estoy con 2 grupos de 3. Como aquí ya estamos a la mitad del motivo, estos grupos de 3 van a entrar haciendo esta misma forma al lado contrario, y se necesita tejer el grupo de 3 en la parte de la cadena. Aquí se van a formar 3 grupos de 3 en la cadena.
En los grupos anteriores, aquí vamos a tejer las 12 cadenas y tenemos 19 medios puntos y se van a tejer aquí 17 medios puntos en esta vuelta, y así se van a ir reduciendo los medios puntos. Esta vuelta se teje igual, pero se empezó en forma diferente en este espacio porque el anterior, aquí les voy a mostrar, este es el anterior. En la parte del doblez de la manga, este es el hombro, aquí está la costura y aquí está en esta misma dirección. Esto es lo que les quiero enseñar. Voy a girar el tejido porque aquí no es la unión está por la parte de abajo, aquí está. Aquí empezamos esos 3 grupos, pero en este grupo de 3, en el de en medio, aquí está la cadenita. En este motivo lo empezamos aquí. Todo es igual, los mismos puntos se deben de tejer, pero vamos a empezar en forma diferente, tejiendo en la cadena el primer grupo de 3 y ya todo lo demás se va repitiendo igual. Ustedes van a ir viendo el tejido cómo debe de irse cambiando en el inicio de cada vuelta en este motivo, así como les indiqué. Estoy en la vuelta 52, me falta una vuelta para terminar. Aquí tengo 17 medios puntos en los 2 motivos. Aquí se terminó en el doblez de la manga, se terminó este que es el segundo del doblez. Y por si no saben seguir en alguna parte del tejido que tengan que avanzar al siguiente espacio, como aquí, se tiene que avanzar, se puede deslizar 2 puntos por debajo del espacio y aquí se hace el primer grupo de 3. Y en esta última vuelta vamos a tener 2 grupos de 3 puntos altos y se tejen las 12 cadenas y 19 medios puntos. Terminé la vuelta 53 y aquí se terminaron con 2 grupos. Ahí está la terminación de cada lado. Estoy dándole una vuelta para tejerle esta orilla. Tiempo hace que no la uso esta puntada, ya la han de conocer. La puntada cangrejo. En cada punto estoy tejiéndolo y en el espacio de cadena estoy pasando una cadena y hago 2 y paso una o paso 2 seguidas y así para que no nos quede tan grande la cadena. Así la voy a terminar la orilla de la manga. Aquí está ya la blusa terminada, la orilla de la manga. La última vuelta quedó muy bonita, muy exquisita. Espero que le haya gustado. Si es así, comparte el video como siempre y suscríbase, son bienvenidos. Y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos. Bye bye.